Yo creo que lo que hay que definir de una vez por todas si los problemas de Extremadura son solo nuestros o son también del resto de España. Pero claro, si se está diciendo que esto lo tenemos que resolver nosotros, si se dice que la plataforma logística SEPES no tiene nada que ver, la tenemos que hacer nosotros. Si dice que la ronda sur de Badajoz no une carreteras nacionales, que las une, pero que lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y ustedes qué tienen pensado hacer? Porque está la respuesta que el señor Cabana debería darnos. ¿Qué tiene pensado usted hacer por esta tierra? Que no queremos que haga nada más de lo que hace por otras, pero tampoco menos. Entonces el problema es un problema de credibilidad, porque han pasado de decir que no, a decir que por fase se podría, a decir que el interés general habría que replanteárselo. Lo que ocurre es que cuando uno no sabe, no quiere, pues difícilmente puede. En este caso lo que está claro es que no han querido, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir trabajando y colaborando con el Ministerio de Agricultura porque tenemos muchas competencias que son compartidas, pero no alcanzo a entender la cerrazón frente a este proyecto, no lo puedo entender. Y si unimos a esta decisión, pues decisiones también sensibles que tienen que ver con el cava o que tienen que ver con la fruta de hueso, pues el mundo del campo tampoco lo entiende. Porque entendemos y creemos que España es más que la suma de 17 partes. Porque si acaso el Gobierno piensa que España somos solo 17 partes, que lo diga. Y ya nos apañaremos cada uno con lo nuestro, pero todo el mundo. No vale hacer inversiones y unir por alta velocidad a provincias en algunas comunidades autónomas y que aquí ni tengamos dinero para el tren, pero tampoco lo haya para que haya regadíos, ni tampoco para que haya... En fin, que ya digo, con el ruido no se resuelven los problemas, pero bien haríamos en que el Gobierno diga si va a invertir alguna vez más en algún regadío de España, porque si lo va a hacer, no hay ninguna razón para que no lo haga aquí. Yo no renuncio a que el Gobierno ponga su parte, no voy a renunciar tan fácilmente. Es decir, yo no voy a reconocer nunca, ni en público ni en privado, que el futuro de Extremadura pasa porque España se desentienda de nosotros. En nada, y en agricultura mucho menos, donde ya digo tenemos competencias que están bastante cruzadas y complementarias, ¿eh?